Jóvenes, buenos días. Hoy estamos empezando la segunda clase de lenguaje. El día de hoy vamos a tratar sobre la realidad lingüística del Perú, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hacer una pequeña introducción de este tema que es muy importante. ¿Qué nos dice? Que el Perú se define sociolingüísticamente como una realidad multilingüe y pluricultural, debido a que en nuestro territorio existen una serie de lenguas y dialectos, reflejo de etnias y culturas diferentes. Desde que los antiguos peruanos se hicieron sedentarios hace aproximadamente 6.000 años, la difícil geografía de nuestro territorio favoreció la incomunicación entre las comunidades, ¿no? Muchos pueblos estaban aislados de otros por las alturas de la cordillera de los Andes y no veían ni relacionaban entre ellos. Propició el surgimiento de varias culturas y lenguas diferentes. En 1542, con la llegada de los conquistadores españoles, en el Perú se hablaban numerosas lenguas repartidas en la costa, sierra y selva. Conocemos su existencia gracias a los cronistas de los siglos XVI y siglo XVII, cuyos escritores hacen referencia a diferentes idiomas, ¿no? Se sabe que están, además del quechua, 3 lenguas importantes, que eran el aymara, el yunga y el poquina. En la actualidad sobreviven el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas. Se habla también castellano, que aunque fue traído de afuera, es la lengua más difundida en nuestro país. Amazonia, hay aproximadamente 18 familias lingüísticas que contienen a uno o más lenguas, ¿no? Destacan las lenguas shipibo, aguaruna, bora, xaninca. Las lenguas amerindias en Perú, en el español, en la Amazonía, ¿no? Está en un proceso de extinción por la manera que nosotros quizás de nuestra selva peruana no se está valorando esa lengua. Como se dice, ¿no? Las lenguas habladas dentro del marco geográfico del Perú han sido agrupadas según criterios lingüísticos, antropológicos e históricos en 2 grandes grupos, las lenguas amerindias y lenguas no amerindias. En el grupo de las lenguas amerindias se distinguen a su vez 2 subgrupos, lo que es las lenguas amazónicas y las lenguas andinas. El territorio o áreas dialectales de algunas lenguas andinas y amazónicas comprende también los dominios políticos de más de un país, ¿no? Sudamericano. Bueno, en el grupo de las lenguas no amerindias, la lengua española, la más importante sociopolíticamente. Junto a esta figuran las lenguas portuguesas, japonesas, china y otras sin trascendencia en la configuración del plurilingüismo o multilingüismo, sobre todo de fenómenos de bilingüismo en nuestro país. Bilingüismo, cuando hablamos de varios de bilingüe, ¿no? Más de 2 lenguas. Ahora, vamos a la lengua del Perú. ¿Cómo está acá? Prácticamente está dividida. ¿Qué nos dice? La lengua en el Perú, lenguas amerindias, prácticamente están constituidas por las lenguas amazónicas y las andinas. Y las lenguas no amerindias están relacionadas al castellano, otras lenguas prácticamente que comprenden nuestro idioma, ¿no? General. Ahora vamos a ver en qué consiste o qué son las lenguas amerindias, ¿no? Las lenguas amerindias, también denominadas también vernáculas, nativas, aborígenes, oprimidas, son aquellas que tienen presencia en el territorio nacional desde antes de la llegada a las lenguas no amerindias, que ocurrió aproximadamente a comienzos de la tercera década del siglo XVI, ¿no? O sea, ya prácticamente, ¿qué llamas amerindias? A las lenguas que nuestro propio país ha podido ejercer, hablar prácticamente antes que lleguen, se puede decir otras lenguas que en la actualidad nosotros hablamos, ¿no? A ver, las lenguas amerindias son aquellas lenguas que se hablaron en el Tahuantinsuyo y son originales
del continente americano. Lenguas, ¿no? Lenguas más de este grupo, cada cual con sus propias características diferentes. En nuestro país, por decir, la lengua materna, bien, el quechua, ¿no? Lengua materna llamamos a la lengua original de cada país. Ahora, las lenguas no amerindias son aquellos que ingresaron al territorio peruano en las primeras décadas del siglo XVI hasta el día de hoy, por razones políticas, económicas, culturales, históricas, geográficas, tecnológicos, ¿no? Estas lenguas son originales de otros continentes, pues el castellano, el inglés, el chino, francés, portugués, Italia, alemán, etcétera, ¿no? Por si el quechua en la época del Tahuantinsuyo era el quechua oficial, ¿no? O era la lengua materna. ¿Qué nos dice? ¿Qué es el quechua? Dice, el quechua es la lengua indígena que tiene mayor número de hablantes. Se habla principalmente en la zona de los Andes. Durante el virreinato, los misioneros aprendieron a hablar el quechua y el aymara, con el fin de sustituir el sistema religioso andino por el español. De esta manera, lograron extender el idioma más allá de sus dominios originales. Les explico. ¿Por qué en la actualidad nosotros hablamos, o en una parte de nuestro país hablan el quechua? Porque los conquistadores no pudieron llegar hasta todo el rincón de nuestro territorio peruano. Por lo tanto, esas personas que no fueron conquistadas, o ese grupo de personas, llamándolo así, ellos han mantenido. Por eso hasta la actualidad nosotros prácticamente mantenemos nuestro idioma original, que es el quechua. También acá hay otra lengua que vamos a hablar del aymara. Mira, el aymara es la segunda lengua nativa en importancia y en número de hablantes en nuestro país. Está presente sobre todo en la zona del altiplano del sur peruano, en Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa. Esta lengua integra la familia lingüística denominada Jaqui, y a la cual también pertenecen el jácaro, hablada en el pueblo de Tupe, provincia de Yauyos, región de Lima, y el cauqui, lengua en vía de extensión que se habla en el pueblo de Cachuy, cerca de Tupe, provincia de Yauyos. Entonces, jóvenes, nuestra realidad peruana, nuestra realidad lingüística de nuestro país es variable. Nosotros la riqueza en la lengua lo tenemos, infinidades de lenguas que nosotros hablamos en nuestro país, ¿no? Bueno, de hecho, hay lenguas que se está perdiendo, ¿no? Es la variedad de lingüística en nuestro país. A ver, ahora vamos a ver una parte de lo que es de las lenguas desaparecidas en nuestro país. ¿Qué dice? Se calcula en el Perú en los últimos 40 años, por lo menos unas 35 lenguas se han extinguido, según un reporte elaborado por el Ministerio de Cultura de Perú, a la que tuvo acceso, ¿no? La BBC del mundo. Las lenguas que actualmente se hablan son lenguas que han resistido a los siglos de discriminación, porque sus habitantes las han continuado utilizando en sus ambientes familiares, en sus comunidades y en su vida cotidiana. Señala el organismo, bueno, es lo que nos dice, ¿no? Aproximadamente 35 lenguas hace 40 años o en los últimos 40 años han desaparecido, ¿no? A través del uso de su lengua, los pueblos conservan y transmiten sus efectos, sus tradiciones, su cosmovisión, sus propios valores y sus conocimientos a las siguientes generaciones y al mundo. Por eso las lenguas son parte esencial de la identidad cultural de los pueblos. De hecho, jóvenes, por decir una lengua, por decir ustedes, o cualquiera de nosotros viajamos a la sierra, la lengua que más le resalta en su mayoría es el quechua, ¿no? El quechua viene a ser un idioma, te voy a decir, materno de todo nuestro país, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido la primera lengua que se habla acá en nuestro país hasta que llegaron los españoles. Por eso se llama, ¿no? Cuando llegan los españoles, a nosotros nos implantan lo que es el español o el castellano, ¿no? No solamente eso, ¿no? Ha habido diferentes que en la actualidad todavía están en estudios. Ahora, por decir el quechua, el aymara, ¿no? Han sido pues lenguas que prácticamente que
originarios de nuestro país, ¿no? Ahora, ¿por qué las lenguas desaparecidas? Bueno, dice, ¿no? Que el Perú en los últimos años, ¿no? Por lo menos han desaparecido 35 lenguas. ¿Por qué? En primer lugar, porque los peruanos, nosotros, ¿no? No leemos, desconocemos de esa lengua. No hablábamos esa lengua. Imagínense ustedes de acá más adelante cuando viajan a la Amazonía de nuestro país, cuántas lenguas jóvenes ya están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque no se está valorando como cultura. La lengua actualmente, pues, se hablan son lenguas que han sido transmitidas de siglos, de generaciones, para que llegue a una consistencia hasta la actualidad. Entonces, viendo acá nosotros la realidad lingüística de nuestro país, jóvenes, entre las lenguas en el Perú se clasifican en dos: las lenguas amerindias, que está constituido por las lenguas amazónicas y las lenguas andinas, y las lenguas no amerindias. Quiere decir, las lenguas amerindias son oriundos, son originales de cada país. Mira, si nosotros vamos a nuestro país, el quechua es el aymara, ¿no? En cambio, las lenguas no amerindias son aquellas lenguas que han sido introducidas de otros países, de otros lugares, en un país. Ejemplo, en cuestión de nosotros, las lenguas no amerindias, por decir, a partir de la conquista de los españoles, estamos hablando español. No solamente el español, estamos hablando el inglés, ahora estamos hablando el chino, francés, japonés, etc. A eso se llama lenguas no amerindias, ¿no? Entonces, la realidad lingüística de nuestro país es amplio. ¿Por qué? Porque nuestras lenguas tienen unas características importantes, tienen características lingüísticas hermosísimas. Nosotros somos ricos en las lenguas, ¿no? Nuestro país por eso se dice que es multilingüístico, ¿no? Porque existen variedades de lenguas. Y hemos visto también que aproximadamente 35 lenguas han desaparecido. ¿Por la falta de qué? Por la falta de impartir este tipo de lenguas en nuestro país, por el desconocimiento propio de la población. Imagínense, ¿no? Entonces, jóvenes, ya hemos podido aprender algo de la realidad lingüística de nuestro país. Bueno, ahora ya, bueno, la tarea va a ser lo siguiente. Ahora todos, como tienen ya su material, me van a desarrollar la página 4. No todo lo que es referente a la página 4 van a marcar, y toda la respuesta está acá en el texto. Te acaban a leer sobre la realidad lingüística del Perú, y ahí está, me van a completar. La siguiente clase ya vamos a estar viendo sobre la solicitud, ¿no? Porque es importante, a qué se debe, para qué, más en la actualidad. Muy bien, jóvenes, espero que haya sido agradable la clase. Nos vemos la próxima clase. Cuídense.